Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Aquí hay muchas razones por las que el creyente promedio no comparte constantemente su fe con personas no salvas dentro de su esfera de influencia. Por ejemplo, trabajamos en ambientes hostiles donde pensamos que compartir nuestra fe podría dañar nuestro compañerismo o podría dañar una posibilidad de una promoción de ascenso. Nuestros parientes o compañeros de clases nos ridiculizan por nosotros ser demasiado santos para la sensibilidad moderna. No estamos seguros de que tendríamos respuestas a las preguntas planteadas por una persona que no es cristiana, aunque en realidad podríamos tener algunas respuestas, pero no sabemos qué preguntarán. Entonces decidimos no hablar. O simplemente, otra razón por la cual no compartimos la fe es porque estamos asustados. Y por lo general, el estar asustado es una excusa más probable y es para esconder que estamos asustados y solamente porque queremos decir, o en otras palabras, simplemente no tengo tiempo en este momento. Y decimos que estamos asustados. O estoy asustado y entonces solamente con un folletito y ya está, y no digo nada más. O si pongo música cristiana a tope, o en el auto pongo música cristiana y llevo a alguien, a lo mejor allí me preguntan sobre la iglesia y con eso ya estoy compartiendo el evangelio. Pero sea como sea, como quiera que la queramos disfrazar, ese miedo es solamente una excusa. Sin embargo, hay una muy buena razón para que cada creyente comparta el evangelio con los perdidos regularmente, consistentemente, con entusiasmo y sin miedo. ¿Cuál? Pues el Señor, mis queridos hermanos, nos ha mandado a ti y a mí a proclamar el evangelio a los perdidos. Rebelarse contra esto, hermanos, como estamos viendo en la mañana con respecto a otro tema, rebelarse contra esto, hermanos, es rebelarse contra el mandato del Señor. Es perjudicial para nuestro crecimiento cristiano y nos arriesgamos con las consecuencias del Dios Todopoderoso y Santo. Por lo tanto, hermanos y amigos, esto es lo que aprendemos de la vida de Jonás cuando miramos a un cristiano rebelde y a un Dios tempestuoso. Hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Lo que comienza como un acto puntual de desobediencia, luego eso escala rápidamente hacia una indiferencia que nos paraliza. Y cuando priorizo mi propio escape sobre el destino de quienes me rodean, solamente estoy demostrando que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos vuelve emocionalmente distantes ante el sufrimiento y la vulnerabilidad del prójimo. Hermanos, he titulado esta predicación de esta manera: un cristiano rebelde y un Dios tempestuoso. Y bajo ese título quiero compartir con ustedes 4 puntos.
En primer lugar, hermanos, vamos a hablar un poco de la introducción de Jonás. Vamos a hablar un poco de una historia cultural reveladora de Jonás. En segundo lugar, vamos a hablar de la rebelión que lleva al completo rechazo de Dios. Eso vamos a encontrar en versículos 1 y 2. Luego vamos a hablar de la rebelión que invita a la ira de Dios. Eso vamos a encontrar en versículos 4 y 5. Luego veremos que la rebelión niega a los pecadores la esperanza de Dios, y eso lo vemos en el versículo 6. Y luego, pues hermanos, les daré unas aplicaciones y una conclusión a este mensaje. Así que oremos, hermanos, al Señor para que Él nos guíe en su palabra y podamos tomar palabra para nosotros en el libro del profeta Jonás. Vamos a orar. Padre bendito, queremos darte gracias por lo que tú estás tratando con nuestra iglesia y la propuesta que tenemos en ciernes con respecto a abrir una obra misionera en la zona de la Aurora. Y para aquello, Señor, tú has venido hablándonos por medio del libro de los Salmos, mostrándonos tu corazón con respecto a esta tu voluntad de que haya lugares de adoración a tu nombre en otras partes. Y para aquello es necesario que se predique el Evangelio y que se edifiquen, se fundan iglesias. Pero Señor, gracias por tener ese tiempo y ahora también gracias por llevarnos a poder observar este libro, el libro del profeta Jonás. Señor, sin duda vamos a encontrar aquí tu gran corazón misericordioso. Y Señor, es eso lo que te pedimos una vez más en Cristo Jesús, que te reveles con nosotros, Señor. Y por supuesto, Padre, como toda tu muestra de amor implica muchas veces disciplina, también, Señor, pedimos que eso no sea evitable en nuestras vidas. Pedimos, Señor, todas las expresiones de amor que tú tienes para con nosotros, tu pueblo. Por eso, Padre, te rogamos que tú nos guíes al escuchar tu palabra. Y de esta manera, Señor, te amamos. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Jonás es una historia familiar, ¿no es cierto? A los niños les encanta escuchar la historia de las pruebas que este profeta tuvo, ¿no es cierto? Y del cual este profeta huyó. Les encanta saber el tema de su viaje y la manera milagrosa en la cual él vivió y cómo se pudo mantener, ¿no es cierto? Y cuando contamos esta historia, la historia de Jonás, sin duda podemos mantener atrapada la atención de las personas, tanto de pequeños como de grandes. Pero hermanos, Jonás también es un tema de debate sobre la realidad histórica de Jonás. Al menos esto es cierto entre aquellos eruditos que no se someten a las Escrituras como las mismas palabras de Dios. Estos eruditos consideran imposible que un pez se trague a un hombre y que un hombre sobreviva dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Para estos eruditos, el relato de Jonás es un mito, es un cuento que se origina en material legendario. Para ellos, Jonás y la ballena, porque así sería el título, se categoriza con otras fábulas que involucran la interacción con animales, como el niño que gritó, ¡el lobo feroz! De hecho, Jonás se considera menos moral y menos interesante que la mayoría de los personajes de los dibujos animados para niños. Sin embargo, hermanos, Jesús no pensó que la historia de Jonás fuera mítica. Escuchen las palabras de Cristo. Él dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esas palabras están en Mateo 12:40. Hermanos, escuchen, Jesús no podría haber dicho como Jonás si Jonás no fuera real. Si Cristo hubiera usado a un Jonás mítico o un Jonás de la analogía, pues su audiencia judía le hubiese dicho que
Tú dices que vas a resucitar como lo hizo Jonás. Ah, pero Jonás es fábula. Pero cuando Cristo dijo esto, ninguno de su audiencia le dijo que lo que Jonás hizo fue fábula. Porque en verdad Jonás existió. Era un hecho histórico. Jonás también, hermanos, es una pieza importante dentro de la cultura eclesiástica. Y cuando digo eclesiástica, estamos hablando de la cultura de iglesia. Jonás tiende a ser un punto de referencia cuando parece que alguien está huyendo de su llamado a predicar. Es decir, cuando una persona comienza a mostrar un gran crecimiento en la oración y gana la habilidad de manejar la palabra de Dios en la escuela dominical, un poco mejor que algún hermano promedio, algunos comienzan a sospechar que el Señor está tratando de hacer algo especial en este sentido en la vida de esta persona, y sin embargo la persona nunca parece estar dispuesta a expresar un llamado al ministerio. De hecho, en algunos casos podemos ver que la persona hasta comienza a alejarse de la iglesia y buscar todo lo menos posible con respecto a ministerios, y hasta lo hace por años. Entonces un día, este hombre, exhausto de correr y estando cercado por Dios, el hermano celoso finalmente cede y expresa un llamado a predicar el evangelio. Entonces, en consecuencia, aquellos de ustedes con un poco de discernimiento y felices por la persona que aparentemente ha dejado de huir de Dios, le comienza a animar diciendo: hermano, vimos que Dios te estaba llamando ya hace un buen tiempo, solo esperábamos que lo descubrieras y dejaras de correr como Jonás. ¿No es cierto? Así que Jonás nos resulta familiar cuando vemos a la gente huir del servicio al Señor y luego dejar de correr. Entonces decimos: uy, qué lindo, te pasó el Jonás. Pero, hermanos, si dejamos a Jonás como una historia solo para los aspirantes a predicadores, nos perderemos algo poderoso que el Señor está tratando de decirnos a cada uno de nosotros, tanto a los oficiales de las iglesias como a los predicadores y como al resto de los hermanos. Hermanos, contrariamente a nuestra imagen cultural de Jonás, el profeta realmente se parece más a cada uno de nosotros que a un predicador que huye del ministerio del púlpito. Hermanos y amigos, quiero tomar su atención aquí. Escuchen, para el momento de esta historia de Jonás que tenemos aquí en el libro de Jonás, para este momento, hermanos, Jonás ya ha respondido al llamado profético. O sea, hermanos, para este momento Jonás ya viene haciendo de profeta hace mucho tiempo atrás. Él ya viene trabajando en el ministerio hace mucho. Cuando usted va, por ejemplo, a Segunda de Reyes capítulo 14, y si quiere vaya adelantándose por favor y vaya allí. Cuando usted va a Segunda de Reyes capítulo 14, ahí la Biblia nos muestra que Jonás predicó la palabra del Señor a Jeroboam II. Un rey, hermanos, que no era pues un buen tipo. Era un malvado rey. Vaya conmigo por favor a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. Miren lo que dice el texto aquí. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. Dice: en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás en Judá, Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Este hombre, miren lo que dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor. Jeroboam II no se apartó de todos los pecados de Jeroboam I, hijo de Nabat, había hecho cometer a Israel. Pero miren lo que dice después: y restauró el término de Israel desde el Lebo-Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo. ¿Quién? El profeta Jonás, hijo de Amitai de Gat-Efer. ¿Lo ven? Hermanos, como ustedes pueden ver, fue a través de la predicación de Jonás que Jeroboam II
fijó la frontera de Israel que se había debilitado durante los primeros conflictos con Asiria. Esto evitó que Israel fuera borrado como pueblo. Por tanto, hermanos, en Jonás, capítulo 1, el profeta ya ha tenido éxito con el ministerio con el Señor. Hermanos, para este momento el profeta Jonás ya ha caminado con el Señor durante una buena parte de su vida. Hermanos, para este momento Jonás ya conoce la bondad del Señor. Él ya conoce el poder de Dios para salvar. Él ya conoce el poder de Dios para consolar, para sanar, para juzgar. Hermanos, para este momento Jonás ya comprende que el Señor es el protector y la torre fuerte de Israel. Él sabe que Dios es el Rey de gloria, que es digno de ser alabado. Por lo tanto, hermanos, cuando la palabra del Señor viene a Jonás, en el libro de Jonás, no se trata de que él no quiere responder al llamado de servir a Dios, en este caso, puntualmente de predicar, sino más bien, él se parece a alguien que no quiere hablar con la gente de esta mala generación sobre la bondad de nuestro buen Dios. Él no es el pastor con el que alguno de nosotros nos podremos identificar. No, hermanos. Él es la persona que ha experimentado la gracia de Dios, pero no se lo cuenta a nadie más. En este sentido, todos nosotros, hermanos, los que somos cristianos, podemos y debemos relacionarnos con Jonás. Porque nosotros, hermanos, somos como él. Hermanos, Jonás es un rebelde contra la palabra del Señor que llama a todos a contarles y a los demás acerca de un rey grande y amoroso. Ese es el llamado que él tiene. Y él huye de eso. Por lo tanto, hermanos, de Jonás, de este rebelde, aprendemos 3 cosas sobre nosotros mismos. Porque, hermanos, Jonás es como nosotros, o nosotros somos como Jonás. De este rebelde aprendemos 3 cosas sobre nosotros. Y esto me lleva entonces al segundo punto del sermón. Encontramos, hermanos, que la rebelión lleva al completo rechazo de Dios. Mire por favor los versículos 1 y 2 de Jonás 1. Estamos en Jonás, versículos 1 y 2. Dice el texto: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, el mandato de Dios a Jonás parece muy simple, ¿no es cierto, Miguelito? Simple. Dice: ve a Nínive, ¿y qué? Y haz exactamente lo que hiciste en Israel en la corte de Jeroboam II. Haz exactamente lo mismo. ¿Qué cosa? Predica la palabra que Dios te da. Sin embargo, en esta asignación, Jonás no estaría predicando, es verdad, y tenemos que entender esto, para todos los que se están recién familiarizando con la Biblia, les cuento esto. Asiria no es parte de Israel. Asiria es algo aparte de Israel. Y para este momento Asiria era un pueblo enemigo de Israel. Por lo tanto, Jonás no estaría predicando a personas familiarizadas con Dios. No estaría predicando a personas familiarizadas con la ley de Dios. Esta vez está predicando a algo que se le llama gentiles, dicho de otra manera, a no judíos. Él estaría predicando en ese momento a la nación más poderosa del mundo conocido. Una nación que también había sido un enemigo y una amenaza para Israel durante muchos años. Hermanos, de hecho, Nínive es la capital del imperio asirio. ¿Se entiende? Entonces, el profeta estaría predicando directamente a los ninivitas. Hermanos, escúchenme. Un chisme. No es como en el caso de Isaías, aunque igual Isaías no la pasó bien, les cuento, pero no es como el caso de Isaías, que Isaías tuvo el privilegio de denunciar a sus enemigos, pero estando en Israel, desde dentro de las fronteras de Israel.
Mientras Isaías denunciaba desde la seguridad de su hogar, rodeado por los suyos, como un niño que desafía el peligro pero a la distancia, Jonás, en cambio, fue enviado al corazón mismo del bando enemigo para confrontar la maldad cara a cara. Y esto es lo que nos detalla el verso 2. Él solo tenía que ir para allá. Sin embargo, hermanos, no debería haber sido demasiado para Jonás, ya que en el episodio allí de Segunda de Reyes, hermanos, él ya había visto que el Señor podía hacer esto, hermanos, solamente con la palabra de Dios. Él sabía que él predicando podía ver a un pueblo que podía ser salvo, solamente porque él esté disponible y sea obediente. Pero solamente eso. Hermanos, Jonás ya sabía que él, de hecho, iba a estar cuidado si obedecía al Señor. Hermanos, él sabía que si algunos escuchaban el mensaje, algunos se iban a arrepentir. Él sabía eso. Y no era demasiado para Jonás, él ya lo había practicado. Sin embargo, Jonás, aquí vemos que él huye a Jope, dirigiéndose a Tarsis en lugar de Nínive, por razones aclaradas en el resto del libro, que después lo vamos a ver. Pero por lo pronto, hermanos, miren lo que dice el versículo 3, porque en el versículo 3 comienza a tratarnos el tema, hermanos, y aquí comienza la raíz del problema. Mire por favor el versículo 3. Obsérvelo y dígame qué cosas se repiten en el versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Usted me va a decir, lo que más se repite es Tarsis. Muy bien, está muy atento, me alegra. Pero no es el hueso del punto. Lo que más se repite es lo que dice el versículo 3 y el final del versículo 5. Hermanos, el énfasis es esto: lejos de la presencia del Señor. No solo se estaba revelando ahora, hermanos, está activamente tratando, hermanos, de deshacerse del Señor. Jonás entiende que la única forma posible de escapar de la obediencia al mandato del Señor, ¿sabes cómo era? Era escapar del Señor mismo. La frase que encontramos aquí, lejos de la presencia del Señor, es un modismo hebreo que indica que Jonás está en plena rebelión contra Dios. Jonás está tratando de hacer más que escapar de ir a Nínive, hermanos. Hermanos, Jonás está tratando de rechazar los coros del templo. Él está tratando de olvidarse de los sacrificios. Él está tratando de olvidarse de las ofrendas, se está tratando de olvidarse del lugar santísimo, está tratando de olvidarse del arca del pacto, está tratando de olvidarse de la ley, está tratando de olvidarse de los sacerdotes, está tratando de olvidarse de Dios mismo y todo lo que tenga que ver acerca de Dios. ¿Pero saben por qué? Porque todo esto comenzó con la desobediencia a la palabra del Señor, de ir a predicar al mal. Hermanos, escúchenme por favor, quiero su atención, porque uno pensaría que todo el mal que nos puede caer a nosotros es si yo desobedezco el de ponerme en relación con alguien que no es del pueblo de Dios. Y sí, por supuesto. O uno piensa que a mí me va a ir mal si yo comienzo a pensar en otra persona y entro en adulterio. Pues sí, por supuesto. O pensamos que nos va a ir mal porque comenzamos a meterle mano al dinero que no me pertenece y comenzamos a robar. Por supuesto que te va a ir mal. Pero solamente pensamos que en esas cosas no va a ir mal. Hermanos, y les estoy hablando al pueblo de Dios aquí. Tenemos un mandato de nuestro Dios hombre, que solamente el pueblo de Dios puede oír. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, hermanos, es un mandato, es una ley positiva, no viene de la ley moral. El pueblo de Dios que está aquí sabe lo que estoy oyendo, lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, hermanos,
el que nosotros no hagamos este mandato es pecado. Por lo tanto, hermanos, escúchenme. Cuando nosotros no estamos en plan de evangelizar, estamos pecando. Hermanos, esto no es un mandato para todos, ¿eh? Esto no es un mandato para todos. Cuando no estamos evangelizando, estamos pecando. Simple. Estamos pecando. Y hermanos, esto es lo que hizo Jonás. No estamos hablando de inmoralidades. Jonás, todo esto, hermanos, él comenzó a alejarse de Dios. Él un día dijo, no quiero saber más de Dios. ¿Sabe cuándo comenzó esto? Cuando comenzó a rechazar el mandato de evangelizar. ¿Usted se acuerda de la historia de David cuando él adultera? ¿Qué es lo que normalmente enseñamos cuando decimos de por qué él adulteró? Normalmente enseñamos, él entró en adulterio porque en vez de estar en el campo, en la guerra que Israel estaba, él ese día decidió quedarse en el palacio y fue a la terraza, se hizo el vago y después con eso comenzó luego lo demás, ¿no es cierto? Hermanos, exactamente así pasa ahora, pero con nosotros, los cristianos, con respecto a rechazar el predicar el evangelio. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto, hermanos? Un día decidió no predicar más y ahora él está huyendo porque no quiere saber más de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, los creyentes, que tenemos que salir a la gran comisión y pues hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que Él ha mandado. Y acordaos que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las palabras de Cristo, hermanos. Esto es un mandato a los discípulos para que hagan discípulos y no un mandato para aquellos llamados al ministerio del púlpito o a los que son oficiales de la iglesia. Y hermanos, a diferencia del llamado geográfico específico de Jonás a un pueblo gentil, a los ninivitas, hermanos, la iglesia debe ir a todas las naciones. Cuando volvemos al libro de Jonás, cuando volvemos a las palabras de Cristo, encontramos las palabras naciones. Hermanos, la palabra naciones es etnos, en donde encontramos la palabra, por ejemplo, étnico. Estrechamente significa grupo de personas fuera de Israel, que significa gentiles. En términos generales, se refiere a todos los no creyentes de todos los orígenes étnicos. Hermanos, no solamente a los occidentales, no solamente a esos compañeros latinos que tenemos o afroamericanos que tenemos, algunos compañeros a la distancia que son brasileños o paraguayos o chilenos o argentinos, o algunos compañeros de trabajo que están en el Medio Oriente, que son anglosajones o que están en las Indias occidentales, incluyendo al sudeste asiático. Hermanos, incluye a toda etnia. Todas las personas son las personas a las que debemos ir con la historia que cambia la vida y tiene que ver con el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando tardamos en hablarle a la gente acerca de Jesús o no le contamos nada a la gente, estamos haciendo, hermanos, lo mismo que Jonás. Nos estamos rebelando contra la gran comisión, pero nos estamos rebelando contra Dios. Si seguimos haciendo eso sin control, hermanos, podríamos pronto encontrarnos nosotros alejándonos de la presencia del Señor. Porque rechazar cualquiera de los mandamientos del Señor, no importa cuán difícil parezca ser el mandamiento, es rechazar la voluntad de Dios y por lo tanto rechazar al Señor mismo. Cada vez que me detengo, hermanos, en mi tienda local y hablo casualmente con el mismo empleado de la tienda que he visto durante años, pero no menciona a Jesús. Todas las veces que llevo mi auto al mismo mecánico y ni siquiera menciono el poder de Cristo para salvar. Y cada vez que veo al mismo trabajador de la lavandería y nunca comparto el evangelio, hermanos,
estoy yendo por un camino hacia el rechazo de Dios. Hermanos, seamos sinceros, nunca me muevo con tanta lentitud o vacilación o cautela cuando quiero que el Señor sane un dolor en mi cuerpo, o que tenga misericordia de mis hijos, o que me saque de un aprieto. En esos momentos mi actitud hacia los mandamientos del Señor es: Señor, solamente di la palabra y obedeceré. Pues es la misma respuesta que tenemos que decirle al Señor: Señor, di la palabra que deberíamos tener para hablarle a los perdidos de Cristo. O nuestra rebelión podría convertirse en rechazo. Así que, hermanos, hemos dicho que Jonás es un rebelde contra la palabra del Señor, que llama a todos a contarles a los demás acerca de un rey grande y amoroso, pero no lo hace. Entonces, de este rebelde aprendemos que la rebelión lleva al completo rechazo de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, o el tercer punto del sermón, la rebelión invita a la ira de Dios. Y hermanos, aquí se pone un poquito más, como alguien dice, más denso. Mire por favor versículos 4 y 5. 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Si alguna vez pensamos que el Señor simplemente pasa por alto la rebelión a su palabra, hermanos, estamos equivocados. Si pensamos que es un asunto de poca importancia ignorar el mandato de Dios a la Gran Comisión, e ignorar el ejemplo de los creyentes que comparten el Evangelio a lo largo del libro de los Hechos, mis queridos hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hermanos, que Dios nos dé un aviso a todos nosotros. Escuchen, Él está preparado para romper tu barco. Él no tiene problema de romper tu barco en donde tú estás. Y lo vemos en el libro de Jonás. Él está preparado para romper este barco. Él está preparado para ahogar a Jonás y dejar a todos los marinos idólatras a que perezcan. Todo en respuesta a las acciones rebeldes de Jonás. El Señor hará una tormenta para causar estragos y arruinar nuestros planes cuando desechemos fácilmente la obediencia a su mandato. Dios responde tan ferozmente porque la rebelión, hermanos, es algo serio. El pecado en cualquier forma es algo que nuestro Dios odia. Cuando alguien hace caso omiso de la urgencia del Espíritu Santo de hablarle a una persona acerca de Jesús, eventualmente esa persona podría limpiar su conciencia al continuar con los asuntos de rutina. Pero hermanos, el Señor no le quita el pecado. El pecado es una afrenta, hermanos, a la santidad absoluta de Dios. Dice la Escritura, Dios es luz y en Él no hay absolutamente ninguna oscuridad. Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Habacuc dice, los ojos de Dios son demasiado puros para mirar el mal. Si Él permitiera que el pecado de Jonás o el nuestro fuera sin contar, hermanos, entonces Él no sería santo y podríamos nosotros rebelarnos contra cualquier cosa y todo lo que Él dice sin preocuparnos y sin consecuencias, ¿no es cierto? Las órdenes entonces del Señor se convertirían solamente en buenos consejos de una deidad amable, bien intencionada, en lugar de directivas absolutas de un creador justo y todopoderoso a quien uno desobedece bajo su propio riesgo. Un comentarista dijo, William Banks dijo, la rebelión nunca escapa a la atención de Dios.
Y es una tontería que los hombres piensen que pueden resistir la voluntad de Dios con impunidad. El Señor puede dejar que un hombre llegue a cierto punto antes de intervenir. Pero cuando se mueve sin incertidumbre. Y eso lo veremos más desarrollado, hermanos, en el capítulo 2 de Jonás. Pero por lo pronto, vemos aquí que el Señor, en su ira por el pecado de Jonás, ¿qué hace el Señor aquí? El Señor lanza un gran viento sobre el mar. Esta no es una tormenta menor, hermanos, lo que leemos aquí en Jonás. Yo creo que se den cuenta de esto, hermanos. ¿Qué pasaría si usted se sube a una embarcación y comienza a sentir que el barco se mueve mucho? ¿Usted qué diría? ¿Qué pensaría? Nos vamos a morir, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que usted pega un grito así, ¿no? El barco se mueve mucho y usted pega un grito. Y un marinero, o sea, alguien que trabaja en la nave, le mira y le dice: no se preocupe, que este es el movimiento normal del barco. Claro, uno, como no tiene ni idea de cómo se mueve el barco, uno piensa que con mucho movimiento nos vamos a morir. Pero los marineros saben, pues, ¿no? Usted leyó el texto. Hermanos, dése cuenta que los marineros que están en esta nave, ¿cuántas veces usted cree que un marinero habrá vivido tormentas? Estaban completamente enseñados. Pero ahora, estos marineros no estaban pues experimentando esas tormentas. Ahora estaban experimentando una tormenta que ellos mismos, los que tienen mucha experiencia, dicen: nos vamos a morir. Estos hombres verdaderamente estaban temiendo por sus vidas. Hermanos, marineros, hombres que saben de estas cosas. Y comienzan estos hombres a orar como nunca antes, invocando a cualquier cosa que aparezca por ahí, porque querían ser salvos de la situación. Hermanos, escúchenme, si son marineros típicos estos hombres, algunos de ellos son tan duros y salados que probablemente nunca habían orado tan fervientemente, si es que lo habían hecho, hasta que Dios desató esta tormenta sobre ellos y no pasaba nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se le ocurre hacer a estos marineros? Se les ocurre echar las cargas de la embarcación como Dios está ahora echando ese gran viento sobre esta nave. Y tales acciones evasivas, hermanos, son ridículas cuando se está tratando con respecto a lo que Dios está haciendo. El Señor, hermanos, no quiere las cosas que están en este vehículo, pero a estos hombres se les ocurre: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Comienzan a tomar toda la mercadería y comienzan a echarla al mar como para decir: ¿quién seas tú o quiénes son ustedes? Miren, aquí están las cosas, agarren todo, llévense todo, dioses. Aquí agarren la mercadería. Pero el único Dios verdadero, hermanos, no quería las mercaderías de la nave. El único Dios vivo y verdadero quería una sola cosa: quería la obediencia de su Hijo. Y esto es verdad. Ahora, claro, estos marineros todavía no sabían esto, porque estaban teniendo miedo a la muerte. Y como tenían miedo a la muerte, y como obviamente rechazaban al único Dios verdadero, comenzaban a tirar todas las cosas. Sin embargo, alguien sí debería tener miedo allí, y ese es Jonás, porque él sí conoce el poder de Dios, que nada lo puede detener. En un momento Dios tiene el poder de tomar mares en calmas y agitarlos. En otro minuto Él puede hacer que los mares más embravecidos se calmen en un instante, solamente con que Él diga: silencio, estate quieto, como registramos en los evangelios. Y hermanos, hay alguien que sí debería tener miedo. Y hermanos, como creyentes, si pensamos que estamos a salvos del juicio de Dios por la gracia que es nuestra en Cristo, tenemos que recordar, hermanos, que el Señor disciplina a los suyos, como dice el escritor a los Hebreos. Hermanos, tenemos que recordar que en la iglesia de Corinto el Señor puso a sus hijos en camas, enfermos, y los puso también de muerte. ¿Saben por qué? Por profanar la cena del Señor.
Personas que tenían la misma gracia en Cristo que tienen todos los creyentes. Y hermanos, Dios los puso así a estos hombres. Hermanos, Dios puede enviar una tormenta sobre los ingresos de uno. Puede lanzar un viento sobre la salud de uno. Hermanos, Él puede aplastar las calificaciones, las becas y los sueños de uno con respecto a la escuela y la educación. Cuando nos rebelamos, Él puede hacer lo que sea necesario, hermanos, para que nosotros regresemos a Él o para sacarnos de esta vida presente en nuestra desobediencia. Hermanos, el Señor no tiene ningún problema de hacerlo eso con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos cela y Él es santo. Cuando nos rebelamos contra la instrucción y el propósito claro de Dios para nosotros, hermanos, Él puede traer una verdadera tormenta a nuestras vidas. La disciplina que trae a menudo no será un empujón sutil, hermanos, sino más bien será una vorágine de problemas que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también trae peligro y daño a quienes nos rodean. Hermanos, creo que la sociedad en la que vivimos hoy, gran parte es porque son pruebas que el Señor manda a la iglesia. Y nos está diciendo una cosa el Señor. El evangelio que la iglesia ha predicado por años ha sido un falso evangelio. Porque si el verdadero evangelio se ha predicado hace años en el Ecuador, no tendríamos la generación que tenemos. No tendríamos generación de personas de 20 años, 30 años, 40 años muriendo en las calles como delincuentes. Personas que cuando fueron niños fueron a iglesias evangélicas. Personas que saben los textos bíblicos, pero se les predicó el falso evangelio. Y todo el asunto que estamos viviendo como sociedad, hermanos. Nosotros ahora tenemos miedo, ¿no? Pero hermanos, tenemos que hacernos responsables. Tenemos que hacernos responsables. Porque no hicimos lo que tuvimos que hacer. Ahora sí, tenemos miedo, pero tenemos que enfrentar las cosas ahora. Tenemos que hacerlo, hermanos. Hermanos, la disciplina que el Señor trae no suele ser empujones sutiles, sino trae un tumulto de problemas a nosotros. Y que mucho de eso nos afecta también a los que están alrededor nuestro. Y así como Jonás, hermanos, bajó a Jope, descendió al barco y se acostó prácticamente inconsciente, el camino de la rebelión nunca nos llevará a las alturas del valor, de la virtud y de la actividad. Rechazar el propósito de Dios es rechazar nuestro mejor propósito. El que rechaza el propósito de Dios se encuentra a sí mismo sin propósito y aletargado o luchando en vano con propósitos opuestos a los de Dios, ninguno de los cuales conduce a una vida plena y una vida vibrante. El Señor no tiene que ponernos en un accidente, hermanos. Él simplemente puede poner la vida en neutral. Hermanos, escúcheme, el Señor no tiene que ponerla a usted en grandes problemas. El Señor muchas veces, ¿sabe lo que hace? Nos pone una vida neutral, tranquila. Que decidamos que vamos a proclamar el Evangelio sin importar el tamaño y el poder de los ninivitas que enfrentamos. Y así decidimos cuándo lo hacemos, lo tomamos como consejo, los mandamientos del Señor. El Señor nos puede poner así y sabe que, hermanos, todo el resto de la vida estamos pensando, ¿para qué fui llamado? ¿Para qué soy? Soy cristiano, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y toda una vida pensando en qué es lo que tenía que dedicarme al resto de mi vida. Y eso, hermanos, es también estar en la ira de Dios. Y hermanos, rebelarnos contra el mandato de Dios es invitar a la ira de Dios, o en este caso como pueblo,
imitar a la disciplina de Dios en nuestra vida. Hermanos, estamos aprendiendo de Jonás, ¿no es cierto? Y de este rebelde. Y aprendemos que la rebelión lleva al completo rechazo de Dios. También la rebelión invita a la ira de Dios. Pero finalmente, y en tercer lugar, que es el cuarto punto del sermón, la rebelión niega a los pecadores la esperanza de Dios. Vaya conmigo por favor al versículo 6. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, curiosamente todo el barco se ha ido a orar, ¿no es cierto? Todo el barco se fue a orar a su Dios, a lo que sea, pero todo el barco se fue a orar. Pero hermanos, Jonás, ¿qué está haciendo? Él duerme. Está durmiendo. También que el capitán debe estar desesperado y ahora despertarlo. Más triste que la siesta de Jonás, hermanos, es que estos hombres sí quieren escapar de la muerte y el único que tiene medios de escape, en cambio él quiere decidir morir. Con cada ronquido, los marineros y Jonás se están acercando a su fin. Los marineros piensan que invocar a uno de sus dioses y arrojar la mercadería al mar ayudará. El capitán quiere que Jonás se despierte y que invoque a su Dios, y nada está funcionando. Y a diferencia, hermanos, de los politeístas, Jonás conoce al Señor. Por lo tanto, hermanos, escúcheme, el sueño de Jonás está asegurando que estos marineros perezcan para siempre. O sea, que los marineros se esfuercen y todo, en verdad no cambia ni un centímetro su destino. Pero el que Jonás duerme, el que Jonás no haga nada, está acelerando el destino final de estos hombres. O sea, él tiene la oportunidad de hacer algo, sin embargo, Jonás duerme. Y hermanos, qué gran oportunidad misional que está teniendo aquí Jonás. Tuvo la oportunidad de aliviar el miedo de los marineros al compartir con ellos el conocimiento del verdadero Dios. Pero en cambio Jonás optó por ir bajo cubierta y quedarse dormido. Obviamente, hermanos, Jonás no deseaba extender la gracia de Dios a estos marineros paganos. Hermanos, Jonás está negando a los hombres que perecen y les está quitando una oportunidad para la esperanza de la salvación del Señor. Siente que no puede hablarles de la misericordia del Señor porque no quiere hablarle a Nínive de la misericordia del Señor. A su alrededor hay personas que quieren una solución para escapar de la muerte, pero Jonás está tratando de huir de la presencia de la solución. Por tanto, hermanos, aquí tengo que detenerme un momento y decirte algo. Pero puntualmente ahora quiero detenerme un momento y hablarle a mis amigos aquí o a los amigos que están aquí. A estos amigos que están sufriendo por sus pecados. Para ustedes, que no son creyentes entre nosotros, que no son salvos, que no aman a Jesús con todo su corazón, incluso si reconocen la existencia real de Dios, porque por cierto, saber de su existencia no significa que tú eres salvo. A usted, mi querido amigo y amiga, yo le quiero hacer una invitación. La invitación a que ponga su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, contra quienes nos hemos rebelado desde el principio de los tiempos. Y quiero invitar a los hermanos aquí, quiero invitarlos a ustedes, hermanos, a que den a conocer la necesidad de estos hombres. Algunos de estos hombres necesitan el bautismo, den a conocer la necesidad del bautismo. Algunas de las personas aquí necesitan entender lo que es la membresía, denle a conocer lo que es la membresía. O sencillamente, mi querido amigo, lo que tú estás necesitando aquí es esto. Tú necesitas la vida del Señor Jesucristo. Tú necesitas que Jesucristo perdone tus pecados. Y Él lo puede hacer si tú vas a Él en fe. Él puede restaurar tu vida del pecado. Si te arrepientes de tus pecados y vas a Él en fe. A ti, amigo que estás aquí, escúchame,
tú estás perdido. Y te ofrezco la oportunidad de profesar a que creas en el Hijo de Dios, a Jesucristo, quien murió para pagar la pena de nuestros pecados y resucitó para ofrecer vida después de la muerte. Pero ahora también de vuelta quiero hablarle a mis hermanos. Hermanos, escúchenme, les hago una pregunta. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué ofrecemos a los hombres el perdón de los pecados por medio de la obra de Jesucristo? Pues hermanos, lo hacemos porque tenemos esperanza y queremos que los hombres tengan la misma esperanza de salvación. Sin embargo, queremos que la gente tenga el mensaje de esperanza más que un día a la semana cuando asista a un servicio de adoración, hermanos. Queremos que tengan esperanza todos los días. Hermanos, eso es lo que queremos. Por supuesto que queremos que vengan a la iglesia los hombres y mujeres que no conocen al Señor. Pero lo que más deseamos es que en primer lugar tengan vidas felices por la eternidad y solamente lo tendrán con que sus pecados sean perdonados por Jesucristo. Hermanos, nos preocupamos por ellos y queremos que ellos tengan la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, en lugar de rebelarnos, hermanos, ofrezcamos el mensaje de salvación con buena gana, con entusiasmo, con audacia, con humildad y con celo. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este mensaje. ¿Cómo aplicamos un mensaje como este para asegurarnos de que no nos rebelemos, que no rechacemos, que no obtengamos la ira, sino que ofrezcamos fielmente la esperanza del Evangelio con quienes nos rodean? Mi querido hermano, considere 4 cosas. Escuche. Ve a la ofensiva el lunes por la mañana. Ahí, vamos al hueso. Ve a la ofensiva el lunes por la mañana. Cuando llegues al trabajo después del fin de semana, alguien puede preguntarte: hey, ¿cómo estuvo tu fin de semana, Urbano? Deles una respuesta que abra una oportunidad del Evangelio. Dile algo así: ¿Sabes qué? ¿Cómo estuvo? Te cuento. Escuché un gran sermón en la iglesia. Seguramente no vino usted a esta, pero escuché un gran sermón en la iglesia el domingo que explicaba cómo el abrazar la muerte y resurrección de Jesús puede transformar la perspectiva de uno sobre su vocación. Y comienza a hablar. Yo tuve la gran bendición, hermanos, de cuando estaba estudiando inglés, la persona, para desarrollar de que yo hable inglés, me invitaba a preguntarme cosas y me preguntaba: ¿cómo estuvo tu fin de semana? Yo le decía, yo iba a la iglesia, fui a la iglesia, y él como él quería que yo hable porque ese es su trabajo, él me decía: cuéntame, ¿qué enseñaron? Y ahí, ¿sabes qué? Te cuento lo que yo enseñé. Y ahí comenzamos. Fue la verdad que era un lindo tiempo eso. Pero claro, él estaba trabajando. Y bueno, me daba la oportunidad de hacerlo. Pero hermanos, lo mismo a nosotros. Hermanos, si entendemos que esto es un mandamiento y te preguntan cómo te fue, ¿tú quieres saber cómo me fue? Yo te voy a contar cómo me fue. En segundo lugar, sea claro sobre el Evangelio y su significado. Hermanos, Jonás no pareció comprender el significado de su llamado de los ninivitas. Su mensaje, hermanos, era la única esperanza para estos idólatras en la tormenta del juicio de Dios. Y de manera similar, como pecadores ante el Dios Santo, las personas merecen la ira más profunda y eterna de Dios. Y nuestro mensaje acerca de la obra sustitutiva de Cristo como propiciación de Dios por el pecado y como el único que vence a la muerte es el único mensaje de esperanza para los perdidos. Así que, hermano, escúchenme, usted tiene ese pase dorado de que ese hombre envuelto en los pecados ahora pase directamente a la presencia favorable de Dios. Usted lo tiene, comprenda el mensaje que usted tiene. Dele. En tercer lugar, ore por oportunidades para compartir el Evangelio con claridad, valentía y humildad. Hermano, escúcheme, ore por esto, ore
ore para que el Señor le dé oportunidades para compartir el Evangelio. Si alguien quiere escuchar el mensaje de Salvador de Cristo, dependerá de la obra del poder de Dios, por supuesto. Pablo, hermanos, pero Pablo pidió a la iglesia esto. Miren, él pidió esto: orad también por mí para que me sea dado el mensaje cuando abra mi boca para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por eso soy un embajador en cadenas. Oren para que pueda ser lo suficientemente valiente en él para hablar como debo hacerlo. Son palabras de Pablo a los Efesios. Él pidió que se ore por él para hablar. Cuando él escribe a los Colosenses, él dice: al mismo tiempo ruego también por nosotros, rueguen por nosotros para que Dios nos abra una puerta para el mensaje, para hablar el misterio del Mesías, por el cual estoy en prisión, para que pueda revelarlo como debo hablar. Hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos dé oportunidad para predicar el Evangelio. Cuarto, tenemos que invitar, hermanos, pero de manera intencional, activa y regularmente, a personas dentro de nuestras esferas de influencia a los servicios de adoración dominical. Tenemos que hacerlo. Hermano, no se preocupe. Es que, hermano, usted no sabe dónde vive él. Él vive por allá y para llegar acá usted sabe que son como 4 buses. Y es verdad. Es verdad. Pero, hermano, eso no está a su alcance. Usted solamente haga la invitación. El Evangelio, hermanos, debe leerse, debe predicarse, cantarse. Y por cierto, hermano, escúchame. Es por eso que siempre lo invitamos a usted, que si usted tiene a alguien para invitar y esa persona a lo mejor en el primer domingo que va a venir tiene que elegir entre la mañana y la tarde, siempre, hermano, invítelo al culto. Siempre invítelo al culto. Porque el culto de adoración es un culto evangélico. Entonces, hermanos, el Evangelio debe leerse, debe predicarse, debe cantarse, debe orarse. Y todo eso se muestra por medio, por ejemplo, de las ordenanzas. Y todo eso, hermanos, se ve cada domingo en el culto en la iglesia. Por lo tanto, traernos a los incrédulos a adorar con nosotros es un medio posible de presentarles el mensaje de Cristo. Ahora sí, use invitaciones, hermanos, en papel. Alguien dirá: John, muy viejo lo tuyo. Sí, puede ser, perdón. Pero use mensaje en papel. Hoy Denis me estaba diciendo para hacer unos, ¿cómo dijiste? Unos separadores. Muy viejo, hermano, eso. Pero vamos a meterle onda, Porque hay gente que le gusta. Está bien, tú eres chapado a la antigua, no hay problema. También hay público para eso, no hay problema. Pero usemos también eso, usemos redes sociales, mensajes de textos. Iba a decir correo electrónico, pero quedo más viejo todavía. Usemos Facebook, más viejo. Sin ofender, hermanos, algunos que no usan Facebook. Pero, hermanos, no permita que estas invitaciones, por cierto, y esto tenemos que tener claro, no permitamos que estas invitaciones sustituyan la proclamación verbal del Evangelio. Nosotros tenemos que abrir la boca y compartir. Debemos hablar usando nuestras palabras para explicar cuidadosamente el Evangelio. Debemos proclamar las buenas nuevas porque nuestro Señor Jesús, cuando descendió del cielo a un lugar de gran maldad, la tierra, vino usando estas palabras, hermanos. Y hermanos, estas palabras son las que podemos memorizar para predicar el Evangelio. Escuchen: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya. Hermanos, así comenzó a predicar Cristo. Esas fueron sus palabras en su principio del ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez el Señor Jesucristo se detuvo junto a un pozo en Samaria y le dijo a la mujer 2 palabras: yo soy. Y luego complementó: yo soy el Mesías que estás buscando. El hombre, Cristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Cristo le dijo a la multitud 5 palabras: yo soy el pan de vida. 6. Yo soy el pan de vida. Cristo le dijo en pocas palabras a una multitud: yo soy la luz del mundo. Este Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Se hizo la propiciación por nuestros pecados. Se hizo pecado por mí. Llevó mis pecados en su cuerpo sobre un madero. Murió por mis pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó después de 3 días. Y en el camino me salvó por la predicación del Evangelio. Y debería ser una cosa pequeña para mí decirle a alguien más cómo Él puede salvarnos. Así que, hermanos, apropiémonos de esto. Esto es un mandato. No hagamos de la rebelión, hermanos, algo acostumbrado a nuestras vidas. Como conclusión, hermanos, lo que comienza como un acto puntual de desobediencia escala rápidamente hacia una indiferencia paralizante. Al priorizar tu propio escape sobre el destino de quienes te rodean, demuestras que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos vuelve emocionalmente distantes ante el sufrimiento y la vulnerabilidad del prójimo. Hermanos, no nos alejemos de Dios. Acerquémonos. Amén.